TV Gracia, el canal de Jesucristo Hombre, y su emisora Creciendo en Gracia Radio presentan testimonios y entrevistas. Sea testigo de lo que la multiforme sabiduría de Dios ha hecho en miles de vidas alrededor del mundo. Bendecidos y bienvenidos. Bendecidos con toda bendición. Hoy es el mejor día de nuestras vidas. Hoy estamos reinando, bendecidos, sanos de la cabeza a los pies, completos en Jesucristo y declarando que es un día maravilloso, el mejor día de nuestras vidas. Estamos aquí en entrevistas y testimonios y te damos la cordial bienvenida. Hoy tenemos un invitado maravilloso, un compañero de milicia del gobierno de Dios. Él es empresario, es colaborador del ministerio por muchos años y tiene muchas cosas lindas para compartirnos hoy. Hoy tenemos el privilegio de tener en los estudios de TV Gracia a Víctor Manuel, un compañero fiel del Evangelio de Jesucristo. Víctor, bendecido. Bendecido, mi obispo. Muchas gracias por la invitación. Aquí agradecido con Dios por este privilegio que me ha dado el día de hoy, de compartir con la amada mundial y también con aquellas damas que están pendientes de nuestro canal. Sabemos que hoy, en el decreto perfecto de nuestro Padre, muchas personas pueden ser alumbradas en los ojos de su entendimiento, para que entiendan el privilegio tan lindo que Dios nos ha dado de estar aquí. Gracias, mi obispo, por la invitación. Gracias, Bigman. Y como tú dices, el anhelo nuestro, el propósito de este programa es, siempre anhelamos eso, ¿no? Que lo que nos sucedió a nosotros le suceda a alguien más. Claro, es que lo importante del ministerio no es yo estoy creciendo en gracia, sino es la felicidad que me produce uno estar aquí y la buena vida que uno puede llegar a vivir acá. Exacto, un estilo de vida maravilloso. Sí. Bueno, Bigman, ya que ¿cuántos añitos ya alumbrado en tu entendimiento por la gracia de papá? Bueno, para estos días, mi obispo Luis Martín, estamos aproximadamente en 17 años y medio que papá alumbró mis ojos de mi entendimiento. Eso hace 17 años y medio. 17 ya, me han corrido, ha llovido mucho, como decía papi. Uy, bastantes ríos de agua viva. Sí, sí, 17 añitos. Y bueno, y tú antes de llegar al ministerio, ¿qué hacías? ¿Cómo era tu vida, Bigman? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo antes de llegar al ministerio tuve la gran deshonra de ser pastor evangélico con un grupo que se llama Asambleas de Dios. Allí pues llegó el término de que pues, yo ya no trabajaba, sino era dedicado de lleno allá a la iglesia. Entonces yo me dedicaba, mi vida era a servirle a ese Dios que yo no conocía. A través de las malas doctrinas que me enseñaron allí, pues yo vivía esclavizado de ese sistema corrupto. Pero con buena intención, ¿no? Queriéndole servir a... Claro, en el gran afán de uno, sí, de ese primer amor por Dios y de estar uno allá sirviéndole a Dios, pues a uno lo iban llevando a un cajoncito allá, a un cuadrito donde uno no podía mirar para el lado, ni para aquí. Ya uno era una persona asocial, porque ya era cristiano. Entonces uno vivía una vida pues muy aburrida, una vida llena de complejos y de supersticiones y estigmas y cantidad de cosas que ellos maltargiversan de la Biblia, que son muy diferentes acá en Creciendo en Gracia. Tú decías servirle al Señor, ¿no? En ese tiempo, cuando tú decías quiero servirle al Señor, para ti, en esa etapa de tu vida, con buena intención, porque pueden haber personas que están viviendo esa etapa y no las queremos juzgar, sino queremos alumbrarlas y mostrarles que hay algo mejor, ¿cierto? Entonces, para ti, ¿qué era servirle al Señor en ese tiempo? ¿Cómo tú le servías al Señor? Bueno, en realidad uno, después de hacer escuelas de líderes y de algunos cursos de crecimiento espiritual que a uno le daban allá, pues uno la intención era de poder enseñarle a otras personas lo que uno aprendía allí y que la palabra corriera. En ese orden de ideas, con mi esposa Adrianita, nosotros éramos pastores de parejas y nos mandaban a las casas a dar consejería espiritual a las casas. Entonces era un trabajo que nosotros hacíamos desde las 2, 3 de la tarde hasta la 1 de la mañana por allá, la pasábamos en los barrios, visitando los hogares que estaban en problemas, ¿no? Y yo decía, yo le estoy sirviendo a Dios. Resulta que lo que estaba era perdiendo tiempo porque ni solucionaba el problema de mis hermanos y ni tampoco solucionaba los míos.
porque pues como, yo lo que enseñaba era religión. Entonces la religión no sirve, la letra sin espíritu mata. Entonces, no, la verdad, no tengo memoria de haber solucionado el problema en ningún hogar en esa época. Con todo el amor que yo iba y con todas las ganas que yo le ponía al asunto, pero como era una mentira, pues no pasaba nada. Claro, claro. Y estando en la religión, ahí como líder, como pastor, ¿tú te imaginabas que había algo mejor? O para ti, tú decías, esta es la vida, esto es Dios aquí, o tú anhelabas conocer algo mejor. Bueno, en realidad yo llegué a una etapa de mi vida en ese sistema corrupto, de que me quedé pues sin trabajo. Vivimos unos días muy difíciles, las vacas flacas. Entonces yo ya estaba hasta por separarme, mi esposa, porque yo veía que no crecía, que no avanzaba, que me decían que yo era un siervo escogido de Dios, que yo era una persona que era muy bendecida por Dios a través de esa mentira. Y yo veía que no avanzaba, ya no tenía trabajo, ya no pagaba la renta, ya no había para el mercado. Y en el púlpito yo me paraba a hablar del amor de Dios, de la riqueza de Dios, pero en mi casa no había nada. Y entonces yo pensaba, pero si yo soy siervo escogido de Dios, como me lo han profetizado mis pastores, ¿por qué estoy cada vez de mal en peor? Y debe haber algo más excelente. Yo creo que Dios a sus hijos que ama, le debe dar cosas mucho mejores que las que en ese momento me estaba brindando. Pero yo no lo entendía. Yo pensaba que la vida cristiana era una vida sufrida y que así agradaba yo más a Dios. Pero estaba pues equivocado. Pero pues un día en ese eterno sufrimiento que yo tenía a diario, yo fui en oración al Monte Alto. Y en donde yo veía una lomita ya alta, yo llegué a ese Monte Alto a las 4 de la mañana a pelear con Dios. Como yo tenía en mi mente, Jacob peleó con Dios y le ganó y fue prosperado. Entonces yo quería ir a pelear con Dios a ver por qué me tenía, aparte de todo eso, yo tenía, mi carne estaba una pequeña mentira de cáncer y yo ya me veía mal. Entonces voy a ir a pelear con Dios y seguramente voy a ganar la batalla. Y pues ese día fui en realidad a pelear con Papá Dios. Y tiempo después me mandó un ángel en vaso de barro que me alumbró mis ojos de mi entendimiento. Ah, padre, bueno, ya que tocaste el punto, ¿cómo fue ese conocer la gracia de papá? ¿A través de quién te enteraste del ministerio? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poco. Bueno, pues yo estaba en ese afán de sobrevivir, porque no vivíamos, sino sobrevivíamos de una manera muy rudimentaria, muy pobre, en ese contexto de la religión, ¿no? Pero pues yo había orado y 15 días después de esa oración que yo peleé con Dios allá, en el Monte Alto, como enseñaron en el sistema, papá me envió un ángel llamado José Antonio Pesca. Muchos lo conocieron acá, él ya partió con el Señor. Él hacía joyas, relojes, anillos, pines, era un joyero muy especial. Pues él llegó allá a un local que yo tenía en el centro, donde yo hacía marquetería y vendía artículos cristianos. Entonces él llegó allá y poco a poco, durante como 4 meses, entre pelea y debate, pues yo no tuve argumentos para seguirle debatiendo y fui un santo vencido por él, por ese vaso de honra que papá me envió ahí. Y en esa pelea, entre comillas, esa buena batalla ahí, ¿qué te impactaba? ¿Qué te llamaba la atención de lo que él te decía? Bueno, para serle sincero, cuando él llegó por primera vez, él me conmovió mucho porque yo pensé que era una persona que tenía una inclinación sexual diferente a la de un hombre, porque él me decía, eres un tesoro hermoso, eres un ángel precioso. Y yo veía al Señor ya de un poco avanzada la edad, y yo tenía 30 años o algo menos, y él me hablaba con mucho amor y yo no lo entendía. Yo pensaba que él me estaba cortejando, que él me estaba coqueteando como un hombre, como si fuera una persona de otra inclinación sexual. Entonces yo lo frenaba mucho porque me atemorizaba, porque me hablaba con palabras tan bonitas, tan hermosas. Y yo no había recibido ese amor de ningún pastor, de ninguna persona del sistema, me había tratado con tanto amor como me trató este hombre. Entonces yo lo despedía de mi local, yo le decía, váyase, quién sabe cuál secta viene usted. Pero yo no le decía eso por eso, sino porque me daba temor. Claro. ¿Y él qué te traía? ¿Te traía una revelación nueva o te mostraba lo escrito? ¿Cómo te dividía? Particularmente, él entró a mi negocio con unos cuadritos que él hacía de Apocalipsis. Y en esa época, pues, el Apocalipsis para mí era algo terrorífico, algo que se iba a romper el mundo en 1000 pedazos. Y él me traía unas cositas y unos cuadritos, y en los cuadritos no decía Jehová, sino decía Jesucristo.
Entonces yo inmediatamente me llevaba a la religión. No le podemos quitar ni una jota ni una coma a la palabra porque eso no está bien. Entonces solo por eso yo lo cortaba a él. Decía, no, eso no es de Dios y no sé qué. Y realmente él se iba, yo lo veía que se iba cabizbajo, pero volvía 8 días después con más amor, con más cariño, y me traía nueva palabra. Yo no lo entendía, yo creo que yo duré 2 meses y medio que no le entendía ni jota. Pero un día, de verdad que yo no tuve más argumentos para debatirle a él, y me venció. Y con la palabra en la mano nos sentamos a almorzar. Y almorzando me desnudó mi verdadera identidad. Me dijo quién yo era, me dijo que yo era un espíritu justo hecho perfecto. Wow. Y cuando él me dijo eso me impactó. Y después para complementar me regaló un cassette que era los 12 evangelios. Los 12. Todavía lo conservo. Sí. Es mi tesoro. Wow, los 2 evangelios. ¿Y que tú lo colocabas luego después de que hablaste con él? Bueno, no, pues yo llegué a la casa con el cassette y yo ya le había comentado a mi esposa de este señor y ella estaba asustada porque decía que eso era una secta. A nosotros nos habían inculcado en la religión que Creciendo en Gracia era una secta del diablo. Y pues el diablo no existe. En Hebreos 2:14 dice que el diablo ya fue destruido. Entonces, cuando él me decía cosas, yo no le entendía. Y yo le contaba a mi esposa porque usted sabe que la mujer tiene como un sexto sentido para entender. Y ella no quería, ella estaba atemorizada porque el sistema lo volvió a uno así, con temor, con prejuicios. Y yo llevé ese cassette, llegamos como a las 7 de la noche a la casa y eran las 3 de la mañana. No sé cuántas veces lo coloqué y lo escuchamos y lo escuchamos y lo escuchamos hasta que ella también fue alumbrada a los ojos de su entendimiento. Wow. Y ya la siguiente visita de ese gran hombre, que en este momento lo honramos en la 9 testigos, José Antonio Pesca, cuando él volvió a mi local, pues yo ya lo recibí con los brazos abiertos y entendí que no era que él tuviera inclinaciones sexuales diferentes, era que él tenía el amor de papá en su corazón. Wow. Él tenía el amor para brindármelo a mí. Así como tú estás allá en este momento de pronto sufriendo, papá tiene mucho amor para ti, para que tú empieces a pensar diferente, a caminar diferente, a vivir diferente por el evangelio de la incircuncisión, por la gracia del apostolado. Padre. Wow, qué lindo, mira, la insistencia, la perseverancia de un bendecido, porque cualquiera se desanima, no, ya el hombre me despidió, ya no vuelvo. Y insistió y hasta que... No, es que él tenía unos argumentos muy importantes, y eso es muy importante aclararlo. Él nunca llegó con palabras de hombre. Mira. Él llegaba con palabras inefables que estaban escritas en el evangelio. Él nunca me llevó por las ramas, nunca me dijo cosas que no eran, sino que él siempre me decía la verdad de lo que Jesucristo hombre le enseñó a él, que hoy en día sabemos que fue Dios mismo en él quien le estaba educando. Y cuando él llegó con esas palabras inefables a mí, pues yo no tenía argumentos para debatirlo porque era lo que estaba escrito. Entonces él me decía, tú eres un bendecido. Yo le decía, ¿y en dónde está eso? Me decía, Efesios 1:3. Bendecido. Decía que era bendecido con toda bendición. Y me decía que ya no había pecado. Yo decía, pero es imposible, con todo lo que se ve en este mundo hoy en día. Pero me decía, no, ahí en Hebreos 9:26 dice que el pecado fue quitado. Wow. Y entonces yo le decía, pero pues eso es fácil. ¿Y cómo se vive? Y entonces él empezó a enseñarme cómo era la vida de un verdadero cristiano. Y eso hace 17 años y medio que soy completamente feliz entendiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y supongo que ahí comenzó una transformación en tu mente, en tu manera de hablar. ¿Cómo fue ese proceso hasta hoy? Claro, mi obispo. Porque pues, tanto tiempo en el sistema... Es increíble porque uno se queda mudo. Yo no puedo hablar porque cualquier cosa que yo diga está mal dicha, porque en el sistema a uno le enseñan a hablar muy feo. Por ejemplo, le enseñan a decir, que Dios te bendiga, varón. Y eso entonces, no va. Eso está muy mal porque nosotros ya estamos bendecidos, como lo dice en Gálatas 3:9, que nosotros ya estamos bendecidos con el creyente Abraham. Entonces yo cuando llegué al ministerio yo era calladito porque yo no podía hablar porque cualquier cosa que yo dijera era en contra del evangelio, porque a uno le enseñan diferente al evangelio. Claro. Cuando yo empiezo aquí en el ministerio, un poco difícil para mí, claro, porque yo siempre era en mi púlpito y pues llegar a sentarme casi por 2 años hasta que fui completamente descontaminado de la religión. Fue cuando Dios me honró y me dio el privilegio de una gloria que tuvimos antigua de pastores acá, pero que fue muy lindo porque vinimos a empezar a decir papá, mamá, como el bebé, nené, como el niño en el jardín, como el niño en el colegio, en el párvulo, hasta que el Señor no fue que me llenara de su Santo Espíritu, sino que me permitió que ese Dios que Él ya había puesto en mí, en su Espíritu, saliera de mí, y ahí es cuando empezamos a vivir una verdadera vida cristiana. Qué lindo, qué lindo. Wow, bueno, yo creo que eso que te ha sucedido a ti, anhelamos que le suceda a tantas personas, me ha sucedido a mí. Mucha gente. ¿Cierto? Porque tiene que haber una renovación en la mente. Y no como tú decías, como te trajo el bendecido Pesca,
a una religión nueva, sino conforme al Evangelio, a lo que está escrito. ¿En dónde? Las 14 epístolas, Las 14 epístolas del apóstol Pablo. Pues este señor José Antonio Pesca era tan insistente, tan incisivo, y él venía con la palabra. Él nunca utilizó ningún otro argumento diferente a lo que estaba escrito. Como dice el apóstol Pablo, no penséis más allá de lo que está escrito. Entonces él me decía, mira, aquí dice, vea, aquí dice. Y entonces él me transportaba con un orden perfecto. Él me transportaba al antiguo y al nuevo pacto, dándome a conocer que lo que se había dicho en el antiguo pacto se estaba cumpliendo en el nuevo pacto. Y que yo era parte de ese cumplimiento, si yo lo quería creer. Porque al creer el Evangelio que papá me enseñaba, al oírlo y al vivirlo, yo era sellado con el Espíritu Santo de la promesa en mi mente. Y el día que yo entendí que yo ya era un sellado, que no era a través de una unción ni una imposición de manos, sino que era por escuchar a papá, por escuchar en esa época a Jesucristo hombre, que era el velo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Cuando Él me empezó a hablar a mí y yo entendí esas palabras que Él me decía, fue porque a Dios le plugió, a Dios le dio, así como nosotros decimos aquí en Colombia coloquialmente, a Dios le dio la gana de enseñarme a mí. Y yo entendí el Evangelio de la circuncisión y pues mi vida cambió. Eso fue un giro de 360 grados, porque después de venir de ayuno en ayuno, porque yo tuve la deshonra de ayunar 8 días seguidos, encerrado con candado en la mal llamada iglesia donde yo estaba. Pero pues cuando yo entendí todas las cosas, ya sabía que eso eran obras de mi carne que no iba a avanzar. Cuando yo entendí que era con la mente que yo le servía al Señor, ese día descansé, reposé, entré en el reposo del Señor. Y es ahí donde un verdadero cristiano debe estar. Padre, qué lindo, Big Man. Pues vivimos agradecidos, ¿no? Claro, por claro. todo lo que ha pasado. ¿Y hoy cómo es un día tuyo? ¿Hoy cómo vives tú? Bueno, no, pues nosotros, el levantarnos de nosotros es muy lindo, porque en aquella época yo me levantaba y me arrodillaba a hacer mi devocional, que más o menos era un promedio de 4 y media de la mañana. Hacer mi devocional, que era, nosotros aquí en Colombia decimos una retajila, ¿sí? Una palabrería ahí de pedidera, de quejabanza. Yo me arrodillaba, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Bendice. Señor, lléname de ti, Señor, bendíceme, dame tu doble unción. Entonces yo gastaba más o menos 1 hora y media de mi vida en algo que no me iba a ser provechoso. Pero cuando yo llego a Creciendo en Gracia, hoy en día mi vida ha cambiado mucho, porque cuando yo me levanto, yo ya me levanto justificado, ya me levanto redimido, ya me levanto lleno del Espíritu, ya tengo eso que yo pedía de la doble unción, ahora estoy completo en Cristo Jesús. Y entonces yo me levanto y yo le doy gracias a Dios por todo. Si el día amaneció lloviendo, si el día amaneció soleado, gracias, papá, porque tú nos das todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Sea la lluvia, sea la oscuridad, sea todo está bien para mí. Y yo le doy gracias a Dios por mi familia, por mis hijos, por mi trabajo, por mis clientes. Ya no le estoy pidiendo nada porque Él ya me lo dio todo. En este momento lo único que necesito de Él es que Él siga dándonos la fuerza para seguir adelante a todos nosotros a través del Evangelio, a través de esa cubierta angelical, para que esta palabra corra y sea glorificada. Padre. Pues Big Man, son las mejores noticias. Claro Yo recibo que eso que te sucedió a ti, pues va a suceder con muchas vidas que aman a papá, pero que así como tú lo anhelabas, debe haber algo mejor. El Evangelio no puede ser este esfuerzo físico, este cansancio, este maltrato, esta mala conciencia de pecado. Si el Señor viene, estoy en pecado, sí, reprendiendo, ayunando. Hay un camino mejor y claro. Se llama el Evangelio de la Gracia. Pues a mí me impactó mucho cuando mi hermano Pesca, ¿sí? Mi bendecido Pesca, me dijo, léete Isaías 58 y ahí te va a aclarar muchísimas cosas. Y claro, yo leo el verdadero ayuno en Isaías 58 y empecé a entender todo el esfuerzo y todo el sacrificio que yo hacía con mi carne porque no daba fruto. Cuando yo leí ese texto de Isaías 58, entendí el verdadero ayuno, empecé a reposar de mis obras. Entonces ya no era yo, sino era el Señor haciendo en mí lo que era agradable a Él mismo. Y entonces yo empecé a vivir una vida tranquila, reposada. Ya no era mi esfuerzo a ver si yo podía, sino que yo sabía que era Dios el que hacía algo en mí. Y entonces yo reposé de mis obras. Ya no tenía que ayunar, ya no tenía que yo ya no volví a bautizar yo a nadie, porque yo bautizaba a personas. Yo alquilaba fincas y llevaba grupos y bautizábamos personas en las piscinas, en los ríos. Entonces, cuando yo entendí el verdadero ayuno, que yo ya podía quitar las ligaduras de opresión, las cargas de las personas, sin hacer nada, pues para mí fue algo espectacular, porque ya empecé a vivir como a Dios le gusta que uno viva. Y tú que estás ahí viéndome hoy, yo sé que tú también estás allá en opresión,
compitiendo como el pastor lo manda a uno a competir, al que más ayune, al que más ore, al que más esté aquí en la congregación. Eso son mentiras, bendecido, no te dejes engañar. Dios te ama tal y como tú eres y no tienes que esforzarte, ya todo lo hizo el Señor por ti. Hace 2000 años el Señor dio la vida por nosotros y ese día nos metió en un camino nuevo y vivo, ¿sí? Él nos quitó el velo que era su carne y nos llevó a vivir cosas mucho mejores, en un nuevo pacto creado sobre mejores promesas. Así es de que bendecido, no te dejes engañar y salte de la religión. Vente a vivir la vida de un verdadero cristiano aquí en nuestro Ministerio Internacional, creciendo en gracia, el gobierno de Dios en la vida. Padre, así lo recibimos. Bigman, ¿qué te parece si vamos a disfrutar de una joya de gracia en labios del que quita el velo? Que es Jesucristo, hombre, su palabra, su doctrina, su mente, fue la que te quitó el velo a ti, a mí y a miles alrededor del mundo. Vamos adelante con esta joya preciosa. No te vayas de la sintonía aquí en el canal, en la emisora, y ya regresamos con la segunda parte de esta preciosa entrevista. Bendecidos. Gracias. Primera carta a los Corintios. Y como siempre corregimos, no primera de Corintios, porque ellos no escribieron nada. Es Pablo a los Corintios. Dice el verso 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Pablo esperaba hablarle a la gente como espíritus, pero al llegar a esta iglesia, él vio tantos rudimentos y vio tanto legalismo y sabrá Dios otras cosas que él vio allí, que dijo, aquí no se puede hablar con gente espiritual. Déjame hablarle un poquito del viejo pacto, porque es que no van a entender. Déjame hablarle como a carnales. Dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Usted sabe quiénes son los niños en Cristo? Los del 10%. Estuvimos hablando la semana pasada que una persona que tiene la mente activada ya salió del 10% del uso de su mente y comienza en un IQ diferente, empieza a desarrollarse mucho más excelente porque comienza a pensar, le da ejercicio a su mente. Y ya la persona cambió porque es que tiene más ejercicio, ve las cosas diferentes, ¿no? Pero entonces estos eran niños en Cristo, que es lo que tenemos alrededor nuestro representando el cristianismo. Son orfanatorios porque están huérfanos, su padre no ha llegado a engendrarlo. Y entonces son como, ¿cómo se llama nursery en español? Guarderías cristianas, porque a los niños hay que cuidarlos, porque si no se trepan por las paredes y dañan todo, ¿no? Dios, siguen siendo nuestros hermanos, los amamos. Amamos a los evangélicos, católicos, pentecostales, testigos de Jehová, adventistas, santeros, quien sea. Porque el que es maduro en Cristo ama. Porque si tú tuvieras todos los misterios y toda la ciencia y no tienes amor, nada soy. Amor es el vínculo perfecto y cuando tú amas tú no tienes problema con eso. Pero también tienes que ser honesto. Son niños en Cristo. Tienes que tener cuidado que te pueden morder, te pueden aruñar, te puede pasar cualquier cosa. Te pueden hasta dar una bofetada también si te descuidas. Los niños son un peligro. Los niños te hacen cualquier cosa. Dice, os di a beber leche. Leche es tipo de la ley del viejo pacto. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Ni sois capaces todavía. Qué honesto era el apóstol. Ni soy capaz. Yo sé que yo no puedo hablarle aquí espiritual porque ustedes no me van a entender. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Cuidado. Contiendas y disensiones. Usted sabe que en una iglesia evangélica es donde más celos y contiendas y disensiones hay. Tú sabes cómo ellos le llaman a sus grupos. Estamos creciendo y no es eso, es que se dividen tanto.
el grupito de aquí se va al lado allá y este le roba 10 ovejas a este y monta otra congregación ahí. De momento son muchos y dicen, muchachos, la ciudad está rodeada de congregaciones y son guarderías en cada esquina peleando. Y dice, ¿dónde tú saliste? Bueno, yo primero iba a la iglesia tal. Y después hubo, tú sabes, no quiero hablar mucho, pero hubo una discordia ahí y me fui a la otra tal. Aquí no hay divisiones, no puede. Contienda puede formarse un poquito, pero se apagan, porque no nos conocemos conforme a la carne. Y tenemos la mente de Cristo, y Cristo te dice, oye, de la manera que te perdonaron, perdona inmediatamente. Se disipa el fuego seguida, antes que... Y entonces, y disensiones, malicias, tú sabes, no, mira, que ten cuidado. Aquí no hay nada de eso. Porque la gracia, no es porque seamos buenos, nosotros somos bien malitos aquí, pero porque la gracia nos libra, como dice el apóstol Pablo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. ¿A través de qué? A través del conocimiento de la gracia. Padre, qué lindo, Bigman, poder escuchar las palabras inefables de Dios. Dios se tomó un cuerpo una vez más, el misterio de la piedad, caminó en medio nuestro y nos educó, nos quitó el velo y hoy podemos vernos como Él nos ve. Y yo quisiera en esta segunda parte, Bigman, como siempre te decimos, cariño, Víctor Manuel, que pudiéramos repasar 4 cositas breves, tú como ministro competente, por causa de toda esa audiencia que siempre nos ve y dice, bueno, un momentito, ¿de qué están hablando estos hombres? Muéstrenme en evidencia, claro. Muéstrenme en algo escrito, muéstrenme, no me hablen por las ramas, no. Vamos a hablar ahora un poco de evidencia bíblica de lo que renovó nuestra mente. Así es. ¿Cierto? Porque si amamos la palabra de Dios, si amamos a Dios, amemos su palabra. Y esa palabra fue condensada allí, en la mente del apóstol Pablo, escrita para nosotros los gentiles, porque a los apóstoles les dijo, por caminos gentiles no vayan, pero para nosotros, el gran apóstol Pablo, en Mateo 10:5, les dio esa instrucción, ¿cierto? Claro, no, y es que la palabra, como dice nuestro amado apóstol Pablo en sus epístolas, dice que es más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra. Entonces, cuando es la palabra, atiéndame bien, bendición, es la palabra de Dios, no es lo que se le antojó al hombre, sí, sino que es la palabra inefable que Pablo recibió en el tercer cielo, que se la enseñó a nuestro Padre a través de lo que estaba escrito. El Señor también lo llevó a nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo lo llevó al tercer cielo también y le dio palabras inefables. No es cualquier palabra, nosotros vamos a edificarnos con lo que el Señor Jesucristo le reveló a nuestro apóstol y el Señor José Luis de Jesús Miranda, nuestro apóstol y Padre en la fe. Jesucristo, hombre, así es. Hablemos un poquito entonces, entrando en tema. Primer punto, nuestra identidad espiritual. ¿Cuál es nuestra verdadera identidad según lo que Jesucristo, hombre, nos ha enseñado a través del evangelio de la incircuncisión? ¿Cuál es la identidad de un cristiano? La identidad de un cristiano no empezó el día que yo nací. La identidad de un verdadero cristiano empieza antes de la fundación de los tiempos. Antes de que Dios fundara esta tierra, ya nosotros estábamos listos allá en los labios de papá. Él nos decía que ya éramos dioses allá y que después Él nos dio a participar de carne y sangre. Los hijos participamos de carne y sangre, como dice en Hebreos 2:14. Pero también en 1 Timoteo 1:9, Él dice que quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no por nuestras obras, porque yo me portara bien, sino por la gracia que nos fue antes de los tiempos de los hijos. Wow. O sea, mi preexistencia es que yo soy un Dios, que Dios me dio el privilegio de participar de este tesoro precioso que yo tengo, me lo vistieran de carne y conocer el bien y el mal, pero mi preexistencia es de que antes de que yo llegara al vientre de mi madre, yo ya estaba escogido para esta salvación tan grande, tan linda que Dios me dio. O sea, yo no soy una persona que Dios tiró ahí en la tierra, a ver, sálvese el quien pueda, no. Yo ya venía desde antes de la fundación del mundo predestinado para esta salvación. Wow. Sería por eso que papá Dios le dijo una vez a Jeremías, ¿te acuerdas de esa cita? Dijo, Jeremías, antes que estuvieses en el vientre de tu madre, te conocí. Así es. Te santifiqué y te di por profeta. ¿No? Y como decía David,
Como decía David, Job, perdón, me corrijo. Job decía que me entretejiste como cuajada, o sea, Dios nos hizo y Él conocía todo lo que iba a pasar. Y todo eso está en el libro de la vida, ¿sí? Desde mucho antes de que yo pensara, Él ya tenía todo predestinado para mi vida. Por eso yo sé que yo soy un bendecido, que yo estoy perfecto en Cristo Jesús, que no me falta nada, que mi vida es llevada por ángeles, por una senda de justicia, por un camino de equidad, donde yo puedo entender de que siendo un Dios, por mi preexistencia angelical, todo está bien en mi vida. O sea, Él es Dios de dioses. Así es. Somos Él es rey, dioses. como lo dicen en Salmo 82:6, que Él es Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Yo dije, vosotros Dios dijo, sois dioses. Exacto. Y yo he creído eso, yo lo he creído. Y eso es lo que me hace feliz a mí y a mi familia, O sea, esa es nuestra identidad. nuestra identidad. Y la identidad tuya también, bendecido. es. Qué lindo, qué lindo. Qué bello conocer eso, ¿no? Claro. Bigman, en un seminario bíblico tú lo escuchaste. No, ¿Escuchaste en algún ayuno? No, ¿En alguna campaña evangelística te enseñaron eso? No, a mí no me enseñaron nada de eso porque pues ellos están velados, ellos tienen un velo y como el velo no ha sido quitado, ellos leen la Biblia y no entienden ni lo que leen ni lo que ven. Entonces uno, como de lo que ellos no entienden, uno pues tampoco, uno queda en las mismas. Pero cuando llega uno aquí y le aclaran todo, es tan fácil porque Jesús de Nazaret lo dijo en su velo, fácil de ligera es mi carga. Y nos la ponían muy difícil y por eso no entendíamos nada, era una vida muy, muy complicada. Ser cristiano era muy complicado, pero aquí, en el reino de Dios, aquí donde estamos, es muy fácil. ¿Por qué? Pues porque tenemos preexistencia. Yo no tengo que hacer ningún esfuerzo para ser quien soy. Yo ya lo soy desde antes de que naciera. No habías nacido. Y no había nacido y ya el Señor ya Como me Romanos tenía. 9:11 Romanos 9:11 dice que no habían aún nacido y ya Dios, No habían hecho ni bien. ni bien ni mal, porque no eran mis obras y nunca van a ser por obras. Porque nosotros somos salvos por la gracia de Dios, como dice en Efesios 6, O sea, una vez hijos, siempre hijos, una vez ovejas. siempre ovejas. Una vez salvo, siempre salvo. Y ¿quién me puede quitar eso a mí si Dios me lo incrustó en mi mente? La firme ancla del alma, el alma que es mi cuerpo. Ya estoy definitivamente anclado y sellado. Ya no hay nada que me mueva porque ya conozco mi identidad. Nada te podrá Nada separar. me podrá hacer. Como del dice amor de Romanos Dios. 8:38 y 39, no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ninguna cosa creada. Todas las cosas creadas que tú ya las conoces. El sistema es una cosa creada. Hermano, o sea que no hay tal como que si tú te portas mal, Dios tiene un borrador allá, bórreme allá. No, pero no, por que se favor. portó. Y cuando se reconcilió, anótemelo otra vez. No. Somos Pero sí, hijos para siempre. para siempre, pero si vosotros que sois carnales podéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no nos dará en todas las cosas? No es por tu comportamiento, bendecido, es porque Dios te ama. Y Dios no es mezquino, ni es hombre para mentir. Dice, tú eres mi hijo y yo te quiero, así como yo te formé, así como yo te vestí de esa carne, así te amo. Dice en Isaías 46:3, hasta las canas no soportaré, porque yo hice, yo llevaré y yo... Entonces eso me da a mí total seguridad, total certeza de lo que he creído hoy en día. Padre. Y tú que estás ahí escuchándonos debes de saber que te estás perdiendo los mejores tiempos de tu vida, porque nosotros estamos viviendo los mejores días de la historia. Así Y tú también tienes el mismo derecho que yo tuve un día, tú lo puedes tener igual acá. Disfrutarlo. Padre. Bueno, ya hablamos de nuestra identidad, que nuestra ciudadanía Así es de los cielos. Somos celestiales, por encima de nuestra identidad carnal. Yo no soy colombiano. Mexicana. No, tú no eres colombiano. No, yo vengo de los Cieleño. cielos, yo soy cieleño. Hablemos de nuestra posición. Ya hablamos de nuestra identidad, de preexistencia. ¿Cuál es la posición? No la condición. La condición es lo que pasa, ¿no? Sí, claro. Puede pasar. Pero la posición en que Dios nos colocó. Uy, Mencióname, por ejemplo. La posición es muy linda porque Él me dejó a mí bendecido con toda bendición. Bendecido. Él me dejó santificado, como dice en 1 Corintios 1:30. Que yo ya estoy redimido, santificado, justificado. o sea, justificado. Primera los Corintios 1:30. 1:30, 1 Corintios 1:30. La posición mía de que yo ya estoy completo, como dice Colosenses 2:10. Ya estoy completo en Cristo, yo no necesito nada. Lléname, Señor. Sí, no, es que Señor, lléname de ti. No, yo ya estoy completo. Yo ya no, me acuerdo que en el sistema decían que Dios te guarde. No, pero si mi vida ya está guardada con Cristo en Dios. Esa es mi posición. Yo soy una persona que no tengo ningún inconveniente con el sistema porque todo lo que pasa a mi alrededor, eso ya no me afecta porque mi posición es que yo ya estoy bendecido con toda bendición.
en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. O sea que yo ya no necesito nada. Esa es mi posición, de que un día cuando Cristo fue a la cruz y resucitó, dice que si Cristo resucitó, ya no estamos en pecado. Yo soy una persona que mi posición es que yo no tengo pecado. Muerto al pecado. Estoy muerto al pecado, como lo dice Romanos 6:2. Entonces, si ya estoy muerto al pecado, pues esa es una posición de exaltar a Dios, porque yo digo, papá, puedo exaltarte con limpia conciencia porque no tengo pecado. Ya no tengo esa premisa de que voy a ir a orar para que Dios me perdone, para que después sí me escuche. No, yo ya estoy, yo ya puedo hablar con Él como cuando le decían a uno en el sistema que Zacarías 33:3, o no me acuerdo el texto, que el teléfono con Dios, y uno iba y le pedía, pero sabía uno que no le contestaba porque seguía en el mismo cuento ahí. Pero aquí no, aquí ya, yo sé que mi posición es que estoy sin pecado, que estoy justificado, y que ya, mejor dicho, lo único que me espera a mí es ese gran día de la fiesta del Armagedón y después la transformación de mi cuerpo. En ese sentido yo ya estoy en una posición perfecta. Big Man, y las personas que nos están viendo, que todavía no han sido alumbrados, dicen, wow, miren ese versículo, oye, ese no me lo habían dicho. Sí. Ellos ya están perfectos, ya están completos, ya están, o tienen que hacer algo. No. ¿Cuándo ocurrió eso? No, eso ya ocurrió. Mire, el papá lo hizo antes de la fundación del mundo y nos lo confirma con el apóstol Pablo y después explicado por nuestro apóstol José Luis de Jesús Miranda, Jesucristo hombre, en Hebreos 10:14. Dice que nosotros con una sola ofrenda fuimos perfectos para siempre. Para siempre. O sea que así ya estamos. Ya Cristo fue una sola vez a la cruz y con eso nos dejó perfectos para siempre. Cuando Él resucita, todo se cumple. Consumó todas las cosas. Ya reconcilió el cielo y la tierra. Entonces ya nosotros no tenemos ningún problema con Dios. Dios nos ama. Dios nos ama y nosotros no tenemos ningún problema con papá. Lo que sembramos, cosechamos. Exacto, sí. Pero en cuanto a Dios... Sí, claro, en posición yo estoy perfecto en Cristo Jesús. En condición, a veces tenemos debilidades, vienen leves tribulaciones, momentáneas y pasajeras. Pero eso son pasajeras. Y queda lo que es la posición, el espíritu, la vida de Dios en mí. Y eso es lo importante. Big Man, y hablando de nuestra profesión, entonces ya yo sé mi identidad, ya conozco mi posición. Y mi profesión ahora, ¿cómo cambia eso mi manera de hablar? Entonces, ¿cómo yo debo de hablar? ¿Cómo habla un creyente hoy en día cuando pasa una enfermedad, cuando pasa una situación? ¿Qué es lo que uno debe poner en su boca? Bueno, particularmente yo tengo un negocio que hay mucho movimiento porque yo soy publicista. Entonces, allá se dañó una máquina, se dañaron unas etiquetas, unas tarjetas, un cliente me hicieron devolver un cheque. Todas las cositas en el sistema, uno empezaba a reprender el diablo mentiroso que me quiere tribular. Mentiras. Esas son cosas que Dios permite para darnos crecimiento en este diario vivir. Y cuando esas cosas suceden hoy en día, gracias papá, yo recibo que en esto hay crecimiento. Yo recibo que en esto tú tienes perfecto control de toda mi vida. Y esto que me está pasando me va a llevar a una hora más excelente. Hoy estoy viviendo esta situación, pero es momentánea, es pasajera. Y mañana yo sé que viene algo mucho mejor para mí. A veces son clientes que le cierran la puerta. Pero entonces Dios me ha enseñado que cuando se me cierra una puerta, los ángeles me abren 3 puertas de bendición. Entonces ya mi confesión no es de tristeza. Ay, que se me rompió. Ay, que el niño se cayó. Ay, que me duele el riñón. No. Estoy enfermo. No, yo ya no puedo decir estoy enfermo porque el Señor en la cruz, en sus llagas, cargó todas las enfermedades. Yo ya no tengo enfermedades. Todo estaba en mi mente. Ahora mi profesión es declararme sano de la cabeza a los pies. ¿Sí? Porque así me enseñó papá. Porque nosotros llevamos por todas partes la muerte del Señor. O sea, tú no necesitas que yo te imponga la mano. No. Big Man, voy a orar por ti. No, porque eso es devolverme 6.000 años atrás. Un rudimento. Sí, eso es un rudimento, porque yo ya estoy sano. Padre. Yo ya estoy sano. Ya el Señor cargó todas las enfermedades y yo lo creo. Tienes que creerlo y qué. Confesarlo. La profesión mía es, duélame o no me duela, yo me confieso que estoy una persona. Y ese es el poder sana. de Dios. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios es su evangelio. Y el evangelio me dice a mí que yo estoy sano. Pues yo lo creo y lo confieso. Entonces, si yo creo en lo que papá me enseñó a través de ese velito hermoso de José Luis de Jesús Miranda, Jesucristo hombre, él me dijo a mí un día, mira, él dice que tú estás sano, créalo. Entonces, desde que yo empecé a creer en lo que estaba escrito, no necesité que nadie más orara por mí. Por mí oró Jesús Arán Romero, Benijín, Marco Witt, y me tiraban al piso, me ungían, y al otro día me levantaba peor de enfermo, porque eso es una mentira. Pero cuando yo escuché la revelación del Evangelio de Jesucristo, ese día fui sano. Y nadie tuvo que orar por mí. Eso fue la gloria. Mire, eso es la riqueza más grande que un hombre puede tener. Saber que estoy sano de la cabeza a los pies. Que a pesar de la debilidad, yo me declaro más que vencedor. Porque dice la Biblia, diga al débil, fuerte soy. Y yo soy fuerte en él, en el Señor. Qué lindo.
O sea, teniendo el mismo espíritu de fe, Creí, conforme a lo que está escrito, en el Evangelio de Pablo, creí, por lo cual hablé. por lo cual hablé. Esa es la profesión. Así se pelea la buena batalla. Sí, uno pelea la buena batalla de la fe, no reprendiendo al diablo, no Echándole peleando la contra culpa al diablo. espíritus que no existen. Yo lo que hago es confesar la palabra de fe. Esta es la palabra de fe que nosotros creemos. Lo que está escrito lo confesamos, lo creemos y lo vivimos. Sencillo. No se complica la vida a uno. Papá lo dijo, yo lo creo. Yo no me pongo a preguntar ni a averiguar cosas que no. Si está escrito y papá me lo enseñó, me lo reveló, son misterios ocultos que fueron revelados en mi vida, en mi mente. Yo lo creo y con eso es más que suficiente. Wow. Por eso yo me encuentro completamente sano. Después de sufrir esa leve tribulación de mi estómago, Cáncer ahí. el corazón me molestaba mucho. Todo lo que yo tenía era aquí, en la mente. En la mente. Porque yo no nací con ninguna cosa de esas malas. Yo nací perfecto. ¿Quién me dañó? El sistema religioso, el Conciencia. sistema, la gente. Le mete a uno conciencia de pecado y empieza uno a vivir tribulaciones que no las tiene a uno, sino que se las van incrustando a uno ahí y le van corrompiendo a uno su espíritu. Sí. Pero cuando yo recibí la palabra de mi padre, él me dijo que tú estabas completo, perfecto, sano. Y entonces esa es mi profesión y yo sé que yo lo he creído, lo he vivido y lo puedo hoy testificar. Que tengo 47 años, pero me siento de 30. Padre. Me siento de 30, estoy muy bien. Rejuvenecido. Y vamos para adelante Padre. confesando esta palabra de gracia. O sea que ya alguien nos escucha y dice, no, pues entonces así cualquiera, eso es fácil. Bueno, ¿para qué ponerlo difícil? Si papá, como tú decías, lo dejó fácil y ligera. Bueno, Una es muy carga. importante. Yo no sabía todas estas cosas. ¿Cómo me enteré yo de todas estas cosas? Escuchando a una persona que entendía esto. Me la explicó y después él me trajo al ministerio. Ese fue el día que yo cumplí, el primer día de mi vida, el primer año de mi vida, porque yo no había vivido. Cuando llego a Creciendo en Gracia empiezo a vivir. Papá. La vida. Y ahí entendí todos los misterios, todo lo que yo tenía dudas en el sistema, aquí me lo aclararon así, fácil, porque es que todo está escrito. Y papá nos lo explica de una forma tan fácil, tan sencilla. Cuando tú lo entiendes a él, porque él quiere que tú lo entiendas, porque acuérdate que es papá el que quita el velo. Cuando papá te quita ese velo, tú empiezas a recibir ríos de agua viva y empiezas a ver. Eso es como cuando uno está debajo del sol y uno se puede echar un poquitico de agua así y calma esa sed y calma ese calor. Así es acá y relajado. No me exigieron nada, no me preguntaron de dónde vienen y para dónde va. Solamente me dijeron bienvenido. Tú eres un Dios, esta es tu casa. Nos honraron. A mí me honraron, mi familia me honraron a mí. Y eso es lo que uno necesita, que lo quiera, que lo amen de verdad. Con un amor no fingido, sino como ama papá. Como ama papá a través de su evangelio. O sea que tú no tienes una membresía por ahí que te anotamos, No, dice no. Víctor Manuel. A ver. No. Ya esa es la membresía de los cielos, Pues eterna. es que eso es curioso porque cuando yo entendí esta palabra, yo tenía mi carnet pastoral y mis hijas estudiaban en un colegio cristiano, entre comillas, ¿no? Cuando yo manifiesto mi deseo de venirme a Creciendo en Gracia, me expulsaron las niñas del colegio y me quitaron mi membresía. Y yo pues un poquito asustado porque uno cree que eso es algo pues malo, ¿no? Te excomulgaron, sí. Que me excomulgaron de la iglesia. Y resulta que me hicieron fue un favor, porque ahí pude tener yo mi libertad, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque cuando uno llega aquí, encuentra la libertad. No libertinaje, nosotros no somos libertinos, somos personas que vivimos libres, porque Cristo nos hizo libres. Y hoy en día, yo me gozo de que pues tuve una experiencia muy bonita en el sistema, porque aprendí a conocer el billete falso. Pero hoy en día, estando aquí, veo que las cosas son muy fáciles. El cristianismo es muy fácil, es muy sencillo. Solamente hay que escuchar la palabra de papá, creerla, y eres sellado, y no necesitas nada más. Así es. Bigman, Obispo, muchas gracias por la invitación. Recibe Sin Límite, ha sido un gozo tenerte y ver cómo esta palabra ha causado eso en tu vida, en tu familia. Tú eres un ejemplo vivo de lo que hace esta palabra de gracia, de lo que ha hecho Jesucristo, hombre, y sigue haciendo hoy en día, como tú decías, fácil. Escucha, observa, renueva tu mente y tu vida va a cambiar. Así que declaramos que hoy es el mejor día de tu vida, que sigues en sintonía de TV Gracia, nuestra emisora Creciendo en Gracia Radio, que un día te congregas con nosotros, vienes a la fiesta, hay alabanza, hay gozo, son fiestas lindísimas y sobre todo vienes a renovar la mente con el Evangelio de la Gracia. Así que te damos gracias por haber estado en sintonía, declaramos la cubierta de ángeles a tu servicio y cómo declaramos esa audiencia, Bigman. Bendecida con toda bendición. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Recibe Sin Límite. Bueno, obispo. Bendecido. TV Gracia presentó Testimonios y entrevistas.
el fruto maravilloso de lo que el Evangelio de la Gracia ha hecho en miles de vidas en el mundo. Para más información o material totalmente gratis, escríbanos a contactos@tvgracia.com. contactos@tvgracia.com. Sigue disfrutando del mejor día de tu vida. Bendecidos con toda bendición.